como en cualquier otro país, uno puede entender, uno puede escuchar lo que está pasando ayer en Chile, pero si uno quiere realmente entender lo que está pasando en Chile, tiene que ir un poco atrás. Y algunos dirán por lo menos 200 años atrás, otros dirán un poco más atrás. Eso no, o sea, no que no tiene importancia, pero porque se puede empezar en distintos puntos. La cosa que está en común es que el pasado es sumamente importante. El tema que vamos a tocar hoy es realmente un tema que tiene estos dos fases, ¿no? Una fase totalmente actual, estoy hablando del antisemitismo, es un tema actual, todavía hay gente que creen en todas las leyendas, todas las mitologías, para no decir todas las mentiras que están fabricándose todavía alrededor del pueblo judío. Solamente para dar un ejemplo bastante actual que tiene que ver con la pandemia. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando empezaron a dar las vacunaciones, creo que eso fue más o menos hace un año, un poco más. Bueno, Israel fue como el país récord, lo hizo más rápido. Y la explicación es muy simple, porque Israel, por un lado, tiene dos ventajas. Uno, que es un país relativamente pequeño, solamente para darles una idea, Israel tiene una superficie de 23.000 kilómetros cuadrados o 25, depende cómo se cuentan, y cuando Chile tiene 700, más de 750, Argentina 2.800.000. Entonces, un país tan reducido de tamaño y cuando la mayoría de la población vive en 40% de este territorio, entonces ya logísticamente es muy simple, pero eso no es la única explicación. La otra explicación es que Israel goza de un servicio público de salud que, a pesar que en los últimos 30 años los gobiernos en Israel están aplicando esta política de ajuste que se puede conocer en cualquier lado del mundo, en Sudamérica sin dudas. A pesar de eso, el sistema de salud israelí aguanta esta política de ajuste y cada ciudadano en Israel pertenece a un mutual. Y por ley, todos los israelíes deben ser parte de un mutual y por ende es muy fácil, tomando estos dos hechos, vacunar a toda la población en muy poco tiempo. Pero para los antisemitas eso es demasiado simple. Entonces, ¿qué dijeron los antisemitas? Que los judíos inventaron la pandemia, inventaron la vacuna, y con eso, como siempre, los judíos hacen plata, mientras matando todos los demás que no son judíos, porque los judíos, según el antisemitismo, es una secta egoísta, que piensa solamente de ella sola. Bien, entonces ahí pueden ver un ejemplo bien actual que el antisemitismo todavía sigue inventando cualquier cosa. Hoy en día, eso es por un lado. Por el otro lado, el fenómeno de un odio, digamos, profundo, casi mítico, mitológico, no sé, a veces no me salen bien las palabras, pero espero que me entienden, no obstante. Entonces, un odio, un rechazo, una sospecha profunda, inexplicable, irracional. O sea, los judíos, eso existe por lo menos 2.300 años, desde la época que el imperio griego, que tenía una filosofía bien profunda, bien elaborada, bien desarrollada, con arte, con filosofía, con matemática, con astronomía, con todo eso, una civilización realmente preparada para enfrentar cualquier desafío. No fue el primer imperio, pero conocemos la importancia hasta hoy. No se puede exagerar en la importancia desde la civilización griega. Y cuando encuentran estos griegos tan poderosos con una cultura en Eretz Israel, lo que después se llamó Palestina o Tierra Santa, bueno, en aquel entonces se llamaba Eretz Israel, encuentran otra filosofía que también es bastante completa, no tan poderosa porque nunca fue un imperio, pero no obstante la civilización judía o hebrea de aquel entonces tenía sus elementos culturales, filosóficos,
bueno, matemática menos, pero eso no tiene importancia. Entonces, este choque hizo que por un lado los griegos y también los judíos se pusieron con mucho interés, con mucha curiosidad mutua para aprender, y por hecho, y si tuvimos tiempo y no hay tiempo para desarrollar eso, a lo mejor en otra oportunidad le podía mostrar la cantidad de elementos que la cultura judía adoptó de la cultura griega, empezando con palabras y después elementos de la filosofía. Así que no fue una cuestión de agua y aceite que no se mezclan, todo lo contrario. Pero por el otro lado, este mutuo interés, esta curiosidad, hizo que los judíos de su lado sospechaban la adoración que tenía la cultura griega hacia el cuerpo humano, cuando el judaísmo trataba de ir más allá a la espiritualidad, cosa que después se dio a conocer en el cristianismo y más adelante en el Islam. Eso por un lado, y por el otro lado había una subcorriente en la cultura griega que pintó o describió la cultura judía en una forma bien negativa, bien mala, para decirlo así, muy simplista, y de ahí se puede decir que empieza. Ya no tenemos tiempo para analizar textos, pero los expertos que lo hacen les pueden mostrar los primeros textos que ya se puede considerar como antisemitas. Bueno, resumiendo el primer capítulo, digamos, la introducción, voy a decir que el tema que vamos a tocar hoy se llama el antisemitismo. Tiene un pasado bastante largo, de 2300 años, y también figura en la actualidad, como le di el ejemplo de la pandemia. Ahora voy a hablar un segundito sobre el término, porque el término antisemitismo, ahora viene la primera sorpresa. Eso es lo que nos gusta mucho a los historiadores, siempre dejar a la gente con algo nuevo para pensar. Le voy a decir un hecho, es un hecho que suena casi, no sé, no ridículo, pero muy sorprendido. Y hay gente que para ellos, estoy hablando de mis alumnos, que me dicen, bueno, pero son palabras, ¿qué importancia tiene la palabra? En este caso, la palabra antisemitismo. Bueno, yo creo que tiene mucha importancia. La palabra, bueno, ahora viene el hecho. La palabra antisemitismo fue inventada en el año 1879. Es algo muy particular, que una palabra tiene casi como una fecha de nacimiento. ¿Cómo puede ser con una palabra? Porque nadie puede decir cuándo nació la palabra pelota, cuándo nació la palabra fútbol, cuándo nació la palabra, no sé, chorizo, y etcétera. Hay un montón de palabras que no sabemos. Bueno, hay expertos que tocan estos temas. Yo recibo todos los días noticias del idioma castellano de un señor, Ricardo Soca, que vive en España, es un gran experto del idioma español, y él siempre hace análisis de palabras, de etimología, y él explica cómo la palabra llegó del francés o del latín o del catalán o del griego, no importa, hasta llegan del hebreo. Pero casi nunca él puede poner una fecha, que esta palabra nació, bueno, el antisemitismo nació como una palabra nueva. ¿Y quién fue el padre de esta palabra? También sabemos el nombre. Un filósofo alemán con el nombre Wilhelm Marr, M-A-R-R, si me acuerdo bien la forma de poner su nombre, y él fue en su momento un activista progresista de la izquierda moderada, o más bien del campo liberal en la famosa Primavera de las Naciones en Europa en 1848. Y uno de sus compañeros es el famosísimo Karl Marx, y otro compañero que para mí como historiador del sionismo es muy famoso, pero en relación a Karl Marx, claro que él tiene mucho menos fama. Estoy hablando de Moshe Hess, uno de los precursores del sionismo. Moshe Hess falleció, si me acuerdo bien, en el año 1872 o 75 por ahí, y ya en 1862 él ya publica un libro que se puede considerar uno de los primeros análisis de la cuestión judía, del Judenfrage, que Moshe Hess, que era socialista,
él fue amigo de Karl Marx, y los tres, William Marr, Hess y Marx, los tres con millones más, por supuesto, toman parte en la famosa Primavera de las Naciones en 1848, y para ellos fue un fracaso. Los tres pensaban que era un fracaso, porque no, el cambio visto y querido no llegó en la forma que ellos pensaban. Cada uno llega a otra conclusión personal. Karl Marx se va de Europa a Bretaña, entra al British Museum y casi 20 años más adelante va a salir con el Capital. Él dijo, si alguien hace una revolución y la revolución fracasa, entonces antes de echar la culpa a todo el mundo, él tiene que pensar, a lo mejor él estaba equivocado. En el caso de Karl Marx, eso significaba que él tiene que entrar y estudiar historia, economía, etcétera, etcétera. De ahí salió el famosísimo obra magnus, opus magnus, el Capital. Moshe Hess llega a otra conclusión. Él dice, bueno, a lo mejor yo como judío estaba equivocado de ir demasiado al socialismo, mientras yo pensé que toda la cuestión de la problemática de Europa tiene que ver con economía, pero según parece, es Primavera de las Naciones, están hablando de naciones, los polacos quieren independencia, y los italianos quieren independencia, y los checos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde están los judíos? Y Moshe Hess llega a la conclusión del sionismo. Y ahora estoy llegando, porque el tema es antisemitismo, ahora llega William Marr a sus conclusiones. Él dice, el fracaso de 1848 tiene que ver con el comportamiento egoísta de los judíos, que ellos estaban dispuestos a reconciliar con el logro de un cambio en el campo político. Eso quiere decir que después de 1848 ya poco a poco se dan la franquicia al derecho del voto a todos los hombres en Europa, o por lo menos en Europa occidental y central, y no hacen el otro cambio que tanto Hess como Marx como Marr quieren, también un cambio, una revolución, un cambio social, no solamente político en términos liberales. Entonces Marr llega a la conclusión que el fracaso, fíjense qué interesante, Hess dice que el fracaso tiene que ver con sí mismo, que él olvidaba del asunto de la nación judía. Marx lo tomó como algo personal, él dijo a él mismo, yo no entendí, no hice suficiente deberes. ¿Qué hace William Marr? Él echa la culpa a todos los judíos, y más que todos los judíos liberales, porque según su concepto, los judíos son egoístas, y siempre eran egoístas. Y por eso él inventa esta nueva palabra, antisemitismo, para explicar el cambio en el contexto del egoísmo judío, que hasta la época moderna tenía un carácter, y después de la época moderna tiene otro carácter. Bien, así que yo como historiador, como analista, para decirlo así, como un científico, yo estoy agradeciendo al señor William Marr, a pesar que él inventó una cosa, un término que tiene que ver con una cosa fea, ¿no? Pero un médico no puede decir, oh, esta enfermedad me da disgusto, me hace mal en el estómago. Yo no toco enfermedades que me hacen mal, yo toco solamente enfermedades que son lindas, ¿no? Qué sé yo, el yeso, que se pueden, cuando uno rompa el brazo, entonces pones yeso, es muy lindo porque se podemos pintar flores. No, un médico tiene que tratar cualquier tipo de enfermedad, y el caso mío, yo soy el médico, entre comillas, de la historia, y el hecho que el antisemitismo es un fenómeno feo, eso no quita mi obligación de analizarlo y tratar de entender por qué el señor William Marr inventa un nuevo término en casi fines del siglo XIX, y la respuesta es bastante simple, menos mal que historiadores mucho más importantes que yo, y antes que yo soy, digamos, el sexto o el séptimo generación, o aún octavo, puede ser décimo generación de historiadores judíos modernos que tratan de entender
la experiencia judía dentro del contexto moderno, que es muy complicado. La mayoría de la gente está hablando judíos y no judíos igual, le cuesta entender qué es la característica, por qué el mundo moderno es tan complicado de captar. El mundo moderno es muy fácil de usar, ¿no? Tocamos botones y todo, prendemos la luz, tocamos botón, tenemos el café, tocamos el botón, tenemos la comida caliente, es increíble, ¿no? Abrimos la canilla, sale agua, o sea, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para vivir, pero para entender lo que pasa alrededor nuestro en sentidos de la economía, de la sociedad, de la política, es mucho más complicado. Bueno, así que, ¿a dónde está la explicación? ¿Y por qué William Marr tuvo que inventar un nuevo término? Es muy simple. Volviendo a los griegos, después de los griegos llegan los cristianos. Los cristianos, y tampoco los griegos, pero no voy a hablar más de los griegos, voy a hablar del cristianismo. Los cristianos no son, por definición, no son antisemitas. Cuando están persecutando, no sé si es la palabra correcta, cuando están, ayúdame, es una palabra importante, persecution, ¿cómo se dice? Persiguen. Persecución, cuando están Sí, persiguiendo. exactamente, cuando la iglesia cristiana está persiguiendo a los judíos, eso tiene que ver con una pelea teológica. Según la teología monoteísta, no puede ser que todos tienen razón. Hoy, volviendo al mundo moderno, en un canal de televisión, podemos ver un negador del holocausto, un sobreviviente del holocausto, cada uno tiene un minuto para decir su narrativa, y después pasamos a los comerciales, vemos una linda chica, un lindo chico, están vendiendo Coca-Cola. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, ¿y cómo puede ser? Puede ser. En el mundo antiguo, en el mundo premoderno, el monoteísmo es bastante simple. ¿Qué es el monoteísmo? Me acoplan, es muy simple. ¿Hay un solo Dios? Sí. ¿Él creó un solo mundo? Sí. ¿Él tiene una sola palabra divina? Sí. Él no habla directamente con las personas, sino a través de mensajeros, profetas, Moshe, Jesús, Mahoma, no importa. Pero él habla a través de gente y ellos escriben, según la tradición, Dios le está dictando la Torah o la Biblia, la Santa Biblia o el Nuevo Testamento o el Corán. Ahí ven, ya ven, pueden ver la pelea. Los judíos van a decir, nosotros tenemos la palabra verdadera de Dios. Y los cristianos van a decir, no, nosotros somos la nueva iglesia israelita. Eso es la definición del cristianismo. Nosotros somos los hijos de Israel. ¿Y qué van a decir los musulmanes? Que Mahoma fue el sello de las profetas. Ellos reconocen la importancia de Moshe, de Moisés. Ellos reconocen la importancia de Jesús. Ellos saben que tanto Moisés como Jesús eran judíos. Y Jesús nació, vivió y falleció como judío. ¿Qué podemos hacer? Es un hecho. Pero sus discípulos ya analizaban o interpretaban la palabra divina en otra forma. Y por definición, estos tres monoteísmos no pueden tolerar uno al otro. Ahora, no tolerar no significa que hay que matar uno al otro. No por casualidad, la Iglesia católica, o antes aún, antes que se llamaba católica oficialmente, ya dice que no hay que matar los judíos. Hay que, ¿cómo se dice? Hacerles sentir mal. Como para dar ejemplo, qué sé yo, una mamá sale con el hijo de la iglesia en domingo y en Roma habían judíos que eso fue su papel. Tenían que presentarse en las escaleras de la salida de la iglesia principal en Roma para que los padres podían explicar a sus hijos cristianos que acaban de salir de la iglesia escuchando el sermón
que si ustedes no van a portarse bien, van a terminar como judíos, pobres, miserables, perseguidos. Así que la falta de tolerancia no necesariamente debe ser violenta. Claro, yo no voy a tapar la historia, había mucha violencia de cristianos contra judíos, había también mucha violencia de cristianos contra musulmanes, había mucha violencia de musulmanes contra cristianos. Judíos no tenían suficiente fuerza como para aplicar la violencia contra los demás, pero por lo menos en sus palabras hablaban mal de los cristianos y los musulmanes. Volviendo a los judíos como víctimas, porque ellos siempre eran una minoría perseguida, entonces los historiadores explican, es muy simple, en esta época, hasta la época moderna, hasta el siglo XIX, por definición no puede haber antisemitismo. ¿Qué hay? Hay persecución a base teológica. Y por eso, hasta que llegó esta pareja en España en el siglo XV, Isabela y el marido, bueno, que hicieron la unión de España y con Colón y la pureza de sangre, pero hasta este invento de pureza de sangre, la solución para el judío, y eso quiero que ustedes recuerden, es fundamental para entender qué es el antisemitismo que William Marr está hablando y después a dónde viene el nazismo, que ya es otra cosa. Y cuando voy a empezar a hablar del nazismo, ustedes van a saber que estoy por terminar, porque ustedes todavía tienen el aguante, todavía están enchufados a la pared, pero conozco que dentro de 15, 20 minutos a lo mejor ya van a ponerse un poco cansados porque yo estoy hablando muy rápido y estoy salteando de un tema al otro, pero espero que me están acoplando todavía, me siguen todavía, y si no, vamos a tener un bloque de preguntas, y claro que yo siempre estoy hasta que voy a entrar a mi pozo en la tierra, y eso creo que espero vivir, no sé, 30, 40 años más. Entonces, hasta este momento estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta, comentario, ofrecer lo que yo puedo ofrecer. Siempre estoy en algún lado, Gmail, etc. Bueno, vamos a volver entonces a los medievales. En los medievales la solución para el judío fue muy simple. En el momento que él se convierte al cristianismo, se acabó el asunto, y un montón de judíos lo han hecho. Y yo, como judío, nunca lo voy a juzgar, jamás. Porque es decisión de uno. Puede tener que ver con la salud, puede tener que ver con su estado no sé, de ánimo, puede ser con su vivienda, con su familia, puede ser que tiene una abuela. Andá a saber, eso no se juzga. Yo como historiador estoy describiendo. Y terminando este capítulo de los medievales, claro que hay lo que mencioné recién, antes que dije que soy dispuesto, Gmail, etc. Yo mencioné este invento de la corona española en el siglo XV, cuando ellos ponen en función esta idea de pureza de sangre, y con eso, claro que choca la idea que un judío puede ser nuevo cristiano, porque si el gobierno o la corona y toda la estructura legal y jurídica, etcétera, está sospechando que este cristiano no es realmente cristiano, entonces ¿qué hicimos? No hicimos nada. Bueno, de ahí en adelante, claro que después de la expulsión de España, judíos van a cualquier lado en el mundo conocido y también en el Nuevo Mundo. Judíos oficialmente no están en las colonias, oficialmente no hay judíos en América del Sur, pero prácticamente sí hay, en cualquier lado, en Recife, en Lima y después en Santiago y en Buenos Aires, pero oficialmente no están, hasta el siglo XIX como si no están. Es una forma de solucionar este problema de persecución, y claro que llegan también al Nueva Ámsterdam, que después se va a transformar a Nueva York, y ya con eso en otra oportunidad vamos a contar la fascinante historia de los judíos en el Nuevo Mundo. Pero quiero seguir con el tema del antisemitismo, porque acá estoy llegando a la gran innovación de William Marr.
William Marr inventa la palabra en 1879, pero ya el fenómeno ya está desde la Revolución Francesa. ¿Y por qué? Es muy simple. La Revolución Francesa tiene la DNA o la ADN, ustedes lo llaman, o sea, los tres elementos muy famosos de la Revolución Francesa es égalité, liberté, fraternité. Bueno, la égalité es bastante simple. Todos los franceses, debemos cumplir la misma ley. Ricos, pobres, mujeres, hombres, etcétera, etcétera. Gente que vive en París, gente que vive en Bordeaux, todos tienen una sola ley. En total contradicción a la estructura legal en los medievales, a donde cada grupo tenía su privilegia, eso es en latín una ley privada, privilegia. Y ahí está justamente el corazón de la Revolución Francesa. Todos somos iguales en frente de la ley. Justamente lo que quejan tantos sudamericanos, con razón, es que ellos ven que hay una sola ley, pero hay gente que está más allá de la ley. Entonces, ¿a dónde está la justicia? En los medievales nadie de nosotros hubiese pensado, ¿y por qué la nobleza tiene la vida más simple? Porque es nobleza. Pero hoy no podemos decir, es así, no es así. Si todos somos iguales en frente de la ley, .com. Bien. Después viene, ¿qué dije? Libertad. Bueno, ¿qué es libertad? Es un concepto muy abstracto. ¿Libertad de qué? Libertad, bueno. Quiero llegar a la cosa más importante, que es la fraternidad. Es casi inmedible. ¿Cómo se puede medir fraternidad? Y ahí justamente en este momento nace el antisemitismo, sin que lo llaman así, pero como un fenómeno, como un nuevo fenómeno histórico. ¿A qué voy? Es muy simple. Los franceses, ya que quieren, los revolucionarios franceses, que quieren armar un Estado-nación que pertenece a todos los franceses, a donde hasta Luis el XVI, hasta el rey es igual en frente de la ley. ¿Y quién es el soberano? Ni Dios, ni el mensajero de Dios, ni el rey que está está representando a Dios, sino el pueblo. Excelente. ¿Quién es el pueblo? Los franceses. ¿Y qué hacemos con los judíos? Porque los judíos, por su forma de hablar, de mantener sus tradiciones, de soñar sobre otro país, de querer, de esperar al Mesías, que un día lo va a... Eso es la teología judía. Entonces los franceses sospechan. Bueno, hay franceses que tienen una solución muy simple. Un famosísimo diputado en la Asamblea Nacional de Francia se llama Clermont-Tonnerre. Espero que estoy pronunciando su nombre de una forma suficiente respetuosa. Él dijo, así en la Asamblea Nacional, dijo, a los judíos como individuos, todo. A los judíos como un grupo, o como una comunidad, o como una nación. Él utiliza a propósito esta palabra. A los judíos como nación, nada. Y esa es la solución que podemos ver que funciona perfectamente bien en países liberales, como Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los judíos chilenos son judíos chilenos tal cual como los cristianos o los musulmanes chilenos son cristianos o musulmanes chilenos. Es decir, todos los ciudadanos chilenos son ciudadanos chilenos. Los turistas que llegan a Chile o no llegan a Chile porque no le dejan entrar por un formulario, son turistas con pasaporte de otro país y por eso lo están respetando, pero un turista siempre tiene un tiempo limitado. Yo tengo el pasaporte sellado acá en Argentina y dice menos de 90 días. Ellos saben que normalmente los turistas no quedan tanto porque tienen sus cosas para hacer en su propio país. Sin embargo, a pesar que la mayoría de los franceses aceptan esta fórmula,
que la fraternidad de los judíos dentro de la sociedad francesa es muy fácil de definir y aplicar, tomando en cuenta que los judíos también van a empezar a pensar de ellos mismos como franceses con la confesión judía, porque la libertad, volviendo al número 2, ¿qué significa la libertad? Entre un montón de cosas más, la libertad de la conciencia. De repente uno puede ser como yo, ateo. Teóricamente soy ateo, no quiero entrar a pelear con ustedes. Teóricamente puedo ser ateo. Teóricamente eso todavía en fines del siglo XVIII todavía no está. Pero es sobreentendido. Teóricamente puedo ser homosexual. En mi vida privada yo puedo hacer lo que quiero. Eso es una de las aplicaciones de la libertad. Entonces los franceses tolerantes dicen que el hecho que van a haber alrededor de 40.000 judíos, la población en Francia de aquel entonces es de 26 millones, entonces la cantidad, el peso de los judíos dentro de la sociedad francesa es prácticamente nula, 1.4%, es nada, pero es algo simbólico. Entonces, la mayoría de los franceses van a tolerar la posibilidad que que franceses individuales de origen judío van a mantener su identidad como judíos, siempre y cuando van a participar en la fraternidad francesa. Eso significa hacer el servicio militar, pagar impuestos, hablar francés, respetar las leyes, educar a sus hijos e hijas a base del pasado francés y en su tiempo libre, para los cristianos eso sería domingo, para los judíos eso sería en sábado, irán a su sinagoga, igual como los cristianos van a la iglesia o no van a la iglesia. Ustedes saben que en Francia menos de 20% de la población cristiana, estoy hablando, va a la iglesia. Sin embargo, cada uno de ustedes sabe que si hay que describir en general la población francesa, entonces vamos a decir la mayoría hasta hoy son cristianos católicos. Es un hecho. Y el hecho que la mayoría no van a la iglesia no contradice. Eso sería, hasta este punto estoy describiendo la postura tolerante de la mayoría de los franceses. Y con eso estoy llegando a los antisemitas. ¿Quiénes son entonces los antisemitas? Aquellos que no toleran esta opción, aquellos que sospechan que los judíos, no solamente que van a seguir siendo judíos, que peor todavía, porque hasta la revolución fue muy fácil de saber a dónde están los judíos. Están en sus aldeas, están en sus comunidades, están utilizando su idioma, están utilizando su calendario. De repente los malditos judíos van a utilizar el idioma francés, el calendario común, el sistema de comercio de Francia, la ley francesa, etcétera, 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 mientras van a seguir siendo egoístas, porque los judíos son egoístas, porque encierran entre ellos, se casan entre ellos y esperan al Mesías y están soñando sobre Jerusalén. Y William Marr, ahora estoy yendo 100 años para adelante más o menos, William Marr está eligiendo un término y más allá de elegir el término, él describe el fenómeno y su conclusión es muy simple: no podemos hacer nada. Si queremos mantener la sociedad liberal, no podemos hacer nada, porque por definición, cada persona que es parte del territorio alemán, porque él fue alemán, y está bajo de la soberanía de las autoridades alemanes, es decir, no es turista, por definición él es ciudadano y goza de los derechos de los ciudadanos. Entonces no podemos hacer nada. La única cosa que podemos hacer, o sea, no podemos hacer nada en sentido que tenemos que de quitar los derechos de los judíos, porque y si en el momento que vamos a quitar los derechos civiles de un ciudadano, después ya vamos a poder quitar los derechos de todos. Y ahí justamente está el nazismo. Enseguida voy a explicar la diferencia entre el antisemitismo y el nazismo. Son dos cosas totalmente distintas. Sé que estoy hablando cosas muy raras, ¿no?
la persecución de la iglesia no es antisemitismo, el antisemitismo es liberal, el nazismo no es antisemitismo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta fiesta? No, estamos haciendo esta fiesta para entender profundamente a dónde está la amenaza. Porque William Marr no es un buen tipo al final, desde el punto de vista de la sociedad abierta, porque él dice, de un punto de vista, el fundamental, no podemos hacer nada porque el ciudadano es ciudadano, es ciudadano. Lo que sí podemos hacer es todo el tiempo amanecer la sociedad, usar la libre parole. Eso fue uno de los diarios más importantes de los antisemitas en Francia, la libre parole. Escuchan bien, es genial, genial. O sea, lo estoy viendo como historiador en este momento, no como judío. Porque como judío tengo que sufrir. Pero lo estoy pasando bárbaro, como dicen los argentinos, porque es interesantísimo. El uso del libre parole para advertir a la sociedad alemana del egoísmo judío que está disfrazado con el traje alemán, con la corbata alemán, con el idioma alemán, con la estructura alemán, con las instituciones alemanes, mientras que los alemanes, la mayoría, están trabajando por Alemania, los supuestos, los no, casi dije palabra en hebreo, keilu, los que, no sé cómo se dice, keilu, o sea, los no verdaderos alemanes están utilizando la estructura alemana para mejorar su situación particular. Y eso ahí está el antisemitismo. Y con eso ya pueden ver directamente la relación entre lo que estoy contando, que a lo mejor ya es aburrido para algunos de ustedes, y el ejemplo que di con la pandemia. Porque justamente ahí es el mismo argumento. Los judíos han inventado la pandemia para cagar, pardon my French, todo el mundo, porque no le importa a todo el mundo, porque la única cosa que le importa es ganar plata. Y si el mundo tiene 7.000 millones de personas, entonces el comercio, el business, ¿no? ¿Cómo se dice? El negocio es enorme. Y así va el judío a pensar, qué bien, tengo 7.000 millones de enfermos, 7.000 millones de vacunas, duplicado por 4, 28.000 millones de vacunas, cada uno $20, bueno, 560.000 millones de dólares, qué bien, soy Rothschild. Es exactamente el mismo argumento que está aplicando William Marr. Eso es el antisemitismo. El caso Dreyfus, una palabra sobre el caso Dreyfus. El caso Dreyfus ya tiene como, ¿por qué tiene tanto tirada, tanto atención? Le voy a contar una cosa, una anécdota, que no es una anécdota, es algo fundamental, porque no podemos entrar a todos los detalles del caso Dreyfus, que es un caso realmente interesantísimo. Cuando pasan los 12 años hasta que deciden de liberar totalmente Dreyfus, él fue arrestado en 1894 y él fue liberado en 1906, volvió al ejército francés. Él era un patriota total, un francés dedicado, él podía morir por la patria. Y era judío. Y para él no había ningún tipo de contradicción. ¿Ok? Pero para los antisemitas, el hecho que él era judío les llevó a hacer este caso. Y cuando termina, y eso es la anécdota, cuando termina estos 12 años, la carpeta, el dossier, no sé cómo se dice, el caso Dreyfus tiene mil documentos. 1.000 documentos. Y con eso estamos llegando a otra pauta del antisemitismo, porque William Marr, igual como Marx o como Hess, era científico en su forma de pensar. Y ahora ustedes pueden ver el espanto del antisemitismo. Y por eso lo que hace la iglesia en los medievales no tiene absolutamente nada que ver, porque están hablando de interpretaciones de la palabra divina. Y se puede ir a cualquier lado con la palabra divina. Nosotros sabemos, la Inquisición fue una pesadilla. Más que todos los cristianos, la mayoría de las víctimas de la Inquisición eran cristianos. Eso ya también sabemos.
y los jesuitas, que en Europa eran insoportables, en Sudamérica ellos eran los víctimas de las instituciones cristianas. Pero es otra cosa. En el siglo XIX de repente tenemos la ciencia. Y ahora viene la mala noticia. Igual como podemos llegar a la verdad con la ciencia, también podemos formar mentiras insoportables con los documentos. Es la misma estructura, la misma técnica. Los negadores del holocausto están utilizando exactamente el aparato que yo uso. Los puntos de pie, el índice, el argumento elaborado como historiador, y una persona común y corriente, para eso, sean ustedes, gente buena, en serio, yo me acuerdo que estuve trabajando en Córdoba 2 años, y una vez fui al correo a retirar un paquete que me mandaron mis padres a mi hijo, o sea, su nieto recibió un video. Y tuve que hacer cola, bueno, porque es un paquete, qué sé yo, bueno, estuve esperando con el pasaporte, bien. Y cuando llega mi turno, el empleado me dice, el documento, por favor. Y le di el documento, me dice, pero sos israelita. Sí, soy israelita. Y ahí olvidó del paquete, olvidó de la cola, olvidó de su trabajo, me dio 20 minutos de un discurso sobre Herzl. Yo me acuerdo, yo leí el libro de Herzl párrafo por párrafo y ahí me armó toda una historia, todo un invento que Herzl quería vender el mundo y comprar la Argentina y él ayudó a los nazis. Él leía el libro, él hizo el trabajo del esfuerzo, ¿se entiende eso? ¿Okay? Imagínense que él encuentra con gente buena, inocente, que no sabe. Y él le va a decir, yo había leído el libro de Herzl párrafo por párrafo, eso nunca me sale, el párrafo, por fin puedo hablar 2 R's como la gente, párrafo por párrafo, y él va a hablar con su gente en un asado de domingo y va a vender cualquier cosa. Y él realmente lo cree. Y la gente que estaba en la época del caso Dreyfus decían, por algo será, no puede ser que hay 1000 documentos y él no hizo nada. No, él no hizo nada. Y los 1000 documentos es el primer documento que es una mentira, la segunda que está tapando la primera, la tercera que está tapando la segunda, la cuarta que está tapando la tercera, la segunda y la primera, y así sucesivamente. Y bueno, el historiador que trabajó eso, no por nada escribió un libro que su versión en hebreo lleva 800 páginas. Imagínense. Bueno, ahora os voy a hablar del nazismo y con eso voy a callarme un poco porque a lo mejor estoy hablando demasiado y según mi reloj ya estoy hablando 44 minutos, aunque estoy bien con el tiempo, pero a lo mejor sería más inteligente dejar más espacio a preguntas y comentarios. ¿A dónde está la diferencia entre el nazismo y el antisemitismo? Justamente en la única barrera, la única obstáculo o la única ancla que tiene la teoría de William Marr que nos puede salvar, porque al fin y al cabo William Marr empieza y termina como un liberal. El hecho que él, por su liberalismo, llega a la sospecha a los judíos que son egoístas, eso no significa, porque el hecho que él también inventó la palabra antisemitismo, no significa que no tiene nada que decir, porque digamos, la inclinación que cada uno de nosotros tenemos a sospechar a los demás es una inclinación, no sé si buena o mala, pero es natural. Imagínense que yo no voy a sospechar a nadie. En 2 días pierdo mi auto, mi plata, mi hijo. No, mi hijo no, pero pierdo todo, ¿no? Porque hay gente mala. Ahora, una cosa es decir hay gente mala, o mejor dicho, hay maldad, o mejor dicho, hay gente que pierden su freno moral y hacen cosas malas. Es una forma más correcta de escribir. Pero en ambos casos, en los 3 casos estoy hablando de un individuo. ¿Qué pasó con William Marr? Él echó la culpa a un grupo entero, los judíos. Y ojo, porque William Marr por lo menos escribió muchas palabras
¿Qué hacen la gente que no tienen tiempo hoy? Hacen tweets, hacen tic, hacen toc, hacen face, hacen book, ¿no? Ponen una foto, la nariz, ¿cómo se llama? El corcovado, qué sé yo, no sé, ¿cómo se puede describir? Bueno, el antisemitismo describió a los judíos como impotentes, como sexistas, como pobres, como ricos, como socialistas, como comunistas, como estúpidos, como demasiado inteligentes. El estereotipo sirvió para nada, para todo, perdón, para cortar camino, para ir, o sea, para hacer como shortcut, se dice en inglés. Cortar, o sea, ahorrar tiempo. Y hoy estamos viviendo un mundo de maravilla, ¿no? En 5 segundos yo hago un tweet y en un día ya tengo 120,000 seguidores y qué bien, ¿no? Soy muy famoso y qué sé yo. Y entonces, bien, ahora vamos a hablar del nazismo. Ahí justamente está la diferencia. El nazismo dijo, no, nosotros, el problema con el mundo no es que hay egoístas, el problema con el mundo es que hay liberalismo. Y el peor enemigo del liberalismo es el nazismo. Voy a citar una cosa que dijo el señor Goebbels, creo, que fue Goebbels cuando los nazis alemanes conquistan París en junio de 1940. Escuchan bien. Genial, para los historiadores es como, gracias Goebbels que dijiste eso, porque eso ahorra mucho tiempo. Terminó el orden francés, empieza el orden alemán. Terminó el orden francés, quiere decir 150 años después de la Revolución Francesa, con todas sus contradicciones, porque no se puede combinar en una forma elegante fraternidad, libertad y igualdad. Nosotros como ciudadanos orgullosos de países demócratas sabemos que tenemos que saber que vivir con contradicciones. Yo no puedo amar a mi hijo y no criticarlo. Y cuando lo critico, él piensa que no lo amo. Y yo le voy a decir, no, te estoy amando. No, papá, me estás retando. No, te estoy retando porque te amo. ¿Y a dónde está? Esa es una contradicción que nosotros sabemos sobrevivir con. Así es. Yo también fui hijo. Mi papá tiene 89 y pico de años y yo sigo pensando de mi papá como si yo tengo 6 años y él me está retando. Es parte de la naturaleza. Tenemos que saber vivir con eso. Así que la mayoría de la gente sabe manejar con este lío que se llama la sociedad abierta, con todas sus contradicciones. Los nazis dicen, basta con esta estupidez, basta con la democracia, basta con derechos humanos, basta con igualdad, basta con todo eso. Y por eso los judíos, para los nazis, son el mejor ejemplo, porque ya no son egoístas. Según los nazis, los judíos no son egoístas, son inhumanos. Están ensuciando la raza pura. Y según los nazis, que es el proyecto de los nazis, aunque parezca raro, pero es obvio, ¿no? Que los nazis no pensaban pelear con todo el mundo por siempre. La idea fue hacer una guerra, dominar toda la Europa, dejar Churchill, que él queda con sus islas, jugando béisbol con los americanos sobre el Atlántico. Sudamérica queda en cualquier lado, a donde está, no está ahí en el sur. Y Japón va a dominar el lejano oriente. Yo, Hitler, voy a eliminar la amenaza de Rusia y con eso voy a iniciar lo que él llamó el Reich de los 1000 años. ¿Y cómo va a funcionar este Reich de 1000 años? Un neofeudalismo basado no en nobleza y reinado y feudalismo, sino en raza. La raza superior es la raza Ari, la raza de los esclavos, que son slaves, son esclavos, los yugoslavos, los yugosclavos, ellos van a ser los yugosclavos de la raza superior. Y las razas inferiores, judíos, gitanos y lo que es parecido, tiene que ser eliminados. Y la cosa más linda, entre comillas, de la teoría de los nazis,
es que en cualquier momento se puede mostrar que uno es judío, porque ahí está la gran mentira del nazismo, ¿no? Este invento de la raza, que no existe una raza judía y tampoco los seres humanos no es una raza. En el siglo XIX usaban el término raza como un sinónimo a la palabra pueblo o nación, la raza griega o la raza judía o el pueblo griego o el pueblo judío. Los alemanes, otra vez, los alemanes nazis, me refiero, otra vez con este empuje de la ciencia, inventan el racismo, que es científicamente no tiene nada que ver, pero es una herramienta política para poder todo el tiempo terrorizar los pueblos que van a quedar después que los nazis van a ganar la guerra. Y si uno se va a portar mal, de repente va a leer un libro de liberalismo, va a decir, qué lindo, liberalismo, derechos humanos, libre expresión, libre conciencia. ¿Y a dónde está eso? ¿Por qué? Y ahí va a venir alguien del Gestapo, le va a decir, señor, usted tiene algo del sangre judío, adelante a Auschwitz o algo parecido, y con eso vamos a tener una sociedad jerárquica basando en tecnología de terror y de control. Menos mal que Hitler fue eliminado, no antes que eliminó un tercio del pueblo judío. En este momento no estamos hablando de la Shoah o del Holocausto, solamente estoy utilizando tanto la persecución de la iglesia por un lado y el nazismo por el otro lado para explicar qué es el antisemitismo, porque la persecución de la iglesia casi no está. A nivel personal, yo puedo pensar de un cristiano que va a decir, los judíos están totalmente equivocados. Y hay cristianos que dicen todo lo contrario. Aman tanto a los judíos que no pueden criticar a los judíos. Bueno, pero eso a nivel individual, no es algo institucional, ¿no? Eso no es parte de la política del Vaticano. Por el otro lado, ya no existe el nazismo. Hay neonazismo, pero son núcleos muy flojos, menos mal. Lo que sí queda como una parte, un aspecto de la sociedad abierta es el antisemitismo de William Marr o desde la época de la Revolución Francesa, donde la sospecha entre el egoísmo se hace como una herramienta contra de todo un pueblo. Y con eso estoy llegando a Israel. ¿Y quién representa hoy el pueblo judío? La noción de un pueblo judío más o menos unido, que tiene un sede, tiene una dirección, tiene un lugar de identificarse, claro que es el Estado de Israel. Y por eso cuando los antisemitas quieren evitar de ser acusados de antisemitismo, están utilizando el Estado de Israel y más que todo el conflicto para pintar a Israel en una forma que William Marr sería muy orgulloso de ser su padre espiritual. Bueno, me parece que 54 minutos y 13 segundos es demasiado. Gracias por escuchar. Ahora estoy dispuesto a escuchar cualquier pregunta, comentario, etcétera. Gracias, realmente. Bien, profesor Udi, muchas gracias. De verdad, usted hizo como una entrada, es como en una comida que hay una entrada. Pienso que esta sería la primera de otras charlas que vamos a tener. Y antes que pasemos a las preguntas, yo quiero decirles que hoy día nosotros estamos lanzando, esto surgió así de una idea, yo consulté al profesor Udi en la mañana, entonces nosotros estamos lanzando un blog que habla de este y otros temas, ya que tengan que ver con antisemitismo, sionismo y otras cosas que el profesor Udi maneja muy bien, y también un grupo de Facebook, un grupo privado, donde también periódicamente el profesor Udi y quizás otras personas podrán publicar cosas para que podamos estar
como que actualizándonos en términos de estas informaciones o quizás una área de estudio que para mí es muy importante. Ya, entonces, después estaré enviando más detalles para ustedes. Muy bien, entonces vamos a pasar a las preguntas. Disponemos acá de algún tiempo, así que ustedes obviamente van a preguntar dentro de lo que hemos oído o aprendido con el profesor Uri. Entonces, ahora yo abro ahí este espacio para ustedes. Ah, la primera pregunta. A primeira pergunta. Em verdade, me gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é como podemos identificar o que atitudes hoje em dia demonstram ou identificam que uma pessoa é antissemita. Porque por la história conhecemos diversas atitudes, etc. Pero hoje em dia, no século XXI, que atitudes demonstram o antissemitismo? E a outra pergunta é se poderias explicar em poucas palavras o que é sionismo, considerando que talvez haya pessoas que não entendem o que significa este término. Muy bien, entonces voy a empezar con la segunda pregunta. ¿Qué es el sionismo? En muy pocas palabras, sionismo es el nombre del movimiento de liberación nacional que fue creado en fines del siglo XIX por distintos líderes. El líder más importante y más famoso, y para mí el punto pie de todo este movimiento es Theodor Herzl, y el momento histórico de la fundación del movimiento sionista es en agosto de 1897. El objetivo del sionismo fue muy simple, crear un hogar nacional para los judíos en su tierra milenaria, o por lo menos en una parte de su tierra milenaria, aceptada, reconocida por todas las naciones. Fue una idea muy progresista, no en el sentido de hoy, sino en el sentido del siglo XIX, es decir, utilizando la ciencia, utilizando todos los desarrollos sociopolíticos como la democracia, la libre expresión, la prensa, partidos políticos, etcétera, 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 para crear un lugar a donde los judíos podían sentirse en casa sin hacer esta separación entre su identidad nacional, local, sea chilena, alemana o canadiense, y su comportamiento particular en su casa, en su hogar. Y eso yo le puedo decir que como alguien que nació en Israel hace más de 60 años, puedo decir que eso tuvo un éxito extraordinario. Yo, para sentirme judío, no tengo que hacer nada, no tengo que ir a ninguna sinagoga. Claro que hay muchos judíos que lo hacen, yo no tengo nada en contra. Solamente estoy diciendo que la idea de tener una libertad nacional, eso fue la idea del sionismo. Así que, bueno, eso da para mucho más, porque de acá hay que empezar a explicar qué pasó en la tierra milenaria de los judíos en aquel entonces, cuántos judíos habían en este momento, si habían otras personas. Claro que habían árabes, y qué fue el rol de ellos en todo eso, y el rol de los poderes y de la comunidad internacional, etcétera, etcétera, y después la Guerra Fría. Y bueno, hay muchos capítulos que estaré más de contento de contarlo en una forma. Podemos hacer a lo mejor una serie de charlas, hacer un curso sobre el tema y ir desarrollando toda la historia del sionismo. Realmente vale la pena, es fascinante. En cuanto a cómo se puede identificar un antisemita, no se puede identificar antisemita hasta que él dice yo soy antisemita, ya que hoy no es politically correct, o sea, no es tan justo o tan lindo decir yo soy antisemita. Entonces la única forma de reconocer el antisemitismo no es por la figura
cosa que tampoco me importa, o sea, ¿qué me importa la figura? Lo que es importante es el argumento. Y los argumentos que tienen el contenido antisemita tienen distintas manifestaciones. Un ejemplo, una manifestación, ya di con el caso de de la pandemia, de la vacuna. Otro ejemplo local, no creo que tiene que ver con Chile, pero sí tiene que ver con Argentina, pero son vecinos en el otro lado de la cordillera, así que es muy interesante. Ustedes después pueden buscar en la red Plan Andinia. Es un invento antisemita según la cual los judíos están por comprar la Patagonia, que en Argentina la Patagonia es enorme y es bastante vacía, muy poca gente, y ellos basan su mentira en una lectura totalmente distorsionada. A mí me hicieron una entrevista en una radio en Argentina hace unos meses y a mí fue una sorpresa escuchar, porque yo no sabía, uno siempre va aprendiendo todos los días algo nuevo. Y ahí aprendí hace unos meses nomás que los antisemitas que están inventando el plan Andinia y lo están vendiendo ya por lo menos 50 años, por lo menos 50 años, desde los años 70, basen su mentira sobre una interpretación totalmente distorsionada del mismísimo libro. ¿Se acuerdan del párrafo por párrafo del mismo libro que escribió Herzl? Y realmente hay que tener una mente bien sofisticada para armar de este libro de Herzl una conclusión que los judíos están por formar un estado judío en la Patagonia. Así que eso sería un segundo ejemplo. Y después el tercer ejemplo, que es el más común los últimos, digamos, 40 o 50 años, y eso puede ser que tiene que ver con la guerra de los 6 días, pero no vamos a entrar a la explicación. El hecho es bastante simple. El antisemitismo se da para conocer en lo que se llama el doble estándar. Cuando critican a Israel por matar un gato palestino mientras están negando que un presidente elegido, bueno, hasta ahí nomás, un presidente oficial mató 500,000 de sus propios habitantes, estoy hablando de Siria, y casi nadie dice nada, eso se llama doble moralidad. Porque si alguien está realmente triste por pérdida de cualquier vida, sea vida de zanahoria, de gato o de ser humano, entonces él no puede cerrar los ojos cuando un presidente está mandando su ejército para matar sus ciudadanos en cantidades, 500,000, ¿no? Y cuando un soldado israelí hace una macana por ser malo, por ser estúpido o por ser no sé qué, ¿ok? Entonces ahí todo el mundo empieza a decir, oh, que Israel, que matones, fascistas, racistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una lástima, porque si uno realmente quiere contribuir a un mundo mejor, no puede aplicar este doble estándar cuando él critica solamente el Estado de Israel, y no hablo de otros ejemplos que van más allá de Siria, ejemplos del comportamiento del ejército americano o el ejército inglés, o lo que pasó en Chile con los subtes hace unos meses, que no me acuerdo no sé cómo terminó todo eso. Entonces, de eso casi nadie habla, claro, en los locales, en los lugares, no hace meses, eso hace unos años. Creo que, bueno, ustedes saben, después me cuentan, el tiempo vuela. Entonces, ahí se puede ver muy bien una actitud antisemita. Y bueno, después hay más ejemplos que son más clásicos, estos versos que los judíos manejan Wall Street, y eso tiene que ver con la FMI, y después la deuda interna que tienen países en Sudamérica, de ahí también se arma antisemitismo, y bueno, se puede dar muchos ejemplos más. Muchas gracias. Vamos entonces, si hay otra pregunta, ustedes aprovechen porque
No son todos los días que tenemos al profesor Udi Manor hablando así con nosotros. Y creo que, no sé si es por primera vez que él está hablando a un público netamente chileno. Entonces aprovechen ahí, hagan sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Por acá, Ah, eh, Ramón Castillo, que también es no, mi... Carrillo, Ah, Carrillo, disculpe. También es mi vecino. Bienvenido, Mucho Ramón. gusto. sí. Puede hacer tu pregunta. Profesor, Sí. una pregunta. Habló recién en la pregunta anterior del sionismo. Eh, yo he escuchado, así como usted decía que ese funcionario de correos le habló a usted del sionismo en cuanto a que el objetivo del sionismo, según lo que es como lo que se difunde quizás en algunos medios, y por eso quizás también dice relación, como dice usted, con que se piensa o existe esta leyenda de que los judíos manejan Wall Street, que manejan el oro, que manejan los diamantes, que manejan las guerras mundiales y todo lo demás. Eh, Supuestamente, ¿de dónde proviene la idea de que el sionismo tiene por objeto controlar el mundo? Que eso es lo que, porque usted nos decía que el profesor Kessel, que escribió que hizo este manifiesto, no sé, al final del siglo XIX, respecto de la liberación y lograr tener un Estado judío como objetivo. ¿De dónde nace esta idea de que el sionismo tiene otro objetivo, que es dominar el mundo, que quizás dice relación con todo lo que usted decía de estas leyendas de que dominan el Wall Street, el oro, los diamantes, y que manejan la economía mundial en su provecho, que es como el fundamento del antisemitismo que usted decía? Mira, es un tema que lo han trabajado algunos aspectos, algunos ángulos distintos. Por ejemplo, hay una explicación psicológica que dice que en frente de un mundo muy complicado, muy realmente muy complicado, estamos viviendo un mundo muy complicado para entender cómo funciona. Entonces, una opción que los psicólogos van a mostrar es que hay gente que en lugar de tratar de entender todo el mundo, ponen el enfoque en lo suyo. Entonces, uno se dedica a la música, otro es experto en deporte, puede nombrar todos los jugadores de la selección de, no sé qué, de Italia de 1930 hasta hoy, bueno, es una forma de no tratar de realmente entender todo. Por el otro lado, hay gente que están buscando una simple explicación a todas las cosas, ¿no? Si son gente buena, entonces pueden decir, bueno, Dios está ayudando o Dios está manejando. Es una simple explicación a todos los fenómenos. Y si no son tan buenos, porque creer en Dios normalmente sería algo no, que la creencia en Dios tiene que ver con una humildad, ¿no es cierto? Un respeto al mutuo, porque todos somos criaturas de Dios. Pero si uno está buscando una solución o explicación a las maldades del mundo, entonces está buscando lo que se llama en hebreo, ahora me acordé el término en castellano también, un chivo expiatorio. Entonces, en este caso, los judíos juegan un papel muy simple de serlo, porque están desparramados en todo el mundo. En cualquier lado del mundo hay judíos, realmente, y si no, en todos los países del mundo, bueno, en todos los países que nosotros conocemos. En cualquier país en Sudamérica y en Norte de América hay judíos. En cualquier país en Europa hay judíos. En el lejano oriente ya hay judíos en Japón. Habían judíos en China, no sé si en este momento hay. En India, seguro. Bueno, ¿qué quedó? Ah, Australia, por supuesto, Nueva Zelanda. Bueno, ya cubrimos todo el mundo. Los judíos tienen una cultura de estudio. Entonces los judíos siempre están en profesiones
que lo ven, ¿no? Están en la tele, están en los medios, están en Corte Suprema, trabajan. Fija, puedes ver qué cantidad que de judíos hay de ganadores del premio Nobel. Ahora, para un judío orgulloso, él va a decir, qué bien, yo pertenezco al pueblo que sacó gente como Freud y como Einstein. Pero para el malvado o para la persona que está buscando una explicación a las cosas malas, va a decir, eso no es porque son tan inteligentes, porque están metidos y son egoístas, yo repito, otra vez el asunto del egoísmo. Entonces, eso sería la explicación psicológica. Hay otra explicación que es muy interesante, que dice que el ser humano en la época moderna, y eso ya tiene raíces en la época premoderna, pero en la época moderna eso tiene que ver con la ciencia. ¿Qué nos enseña la ciencia? Que las cosas van más allá de lo que podemos ver. Por ejemplo, si uno escucha por la radio, yo soy un nene, yo tengo 5 años y mi papá prende la radio y de repente yo escucho, ¿de dónde está el tío? Y mi papá me va a decir, no es un tío, el tío está a 500 kilómetros de acá y él está transmitiendo. Y yo le voy a preguntar, papá, ¿qué es transmisión? Y él me va a decir, hay olas que van en el aire. Y yo como nene de 5 años voy a imaginar olas, pero cuando yo voy a tener 15 años, ahí me van a enseñar en el colegio de la electromagnetismo, ¿no es cierto? Entonces, la ciencia nos enseña que las cosas van más allá de lo visto. Otra vez, si somos buenos, es genial. Tenemos películas, tenemos internet. Si somos malos o estamos buscando la maldad, entonces decimos, atrás de todos los fenómenos del mundo, como crisis económica, como guerras mundiales, como la bolsa, como el oro, hay fuerzas clandestinas. ¿Y quién es el más clandestino? Siempre el que está más a la vista. Y ahí viene otra vez el antisemitismo, porque ¿qué es el argumento del antisemitismo? Que lo expliqué antes, que el judío en el siglo XIX ya no se puede descifrar de judío al no judío. No se puede ver quién es el judío. Ya no tiene ropa judía, ya no habla el idioma judío, ya no utiliza el calendario judío. En la época de los medievales, cada cristiano sabía exactamente quién es judío, a dónde está, cuándo festeja sus fiestas, qué comida va a comer. Sabía todo, era un fenómeno sociológico. Igual como se podía decir qué es un gato y qué es un árbol, se podía decir el judío, descifrar el judío del no judío. En el siglo XIX eso no existe más. Entonces la gente que ven eso como algo positivo, dicen, qué bien. Yo, por ejemplo, yo soy judío, yo soy ateo, estoy usando vaqueros, hablo castellano, bueno, hasta ahí nomás, pero me defiendo. Y si voy a visitar en la casa de uno de ustedes, voy a tomar el café con leche, voy a portar bien como una persona. Ustedes van a decir, qué bien, encontré hoy un judío que es igual como yo. Y yo también voy a contar a mis familiares, estuve en Chile y encontré gente, los chilenos son divinos, tienen un acento un poco distinto de los argentinos, pero nadie es perfecto, y está bien. Pero los malos, ¿qué van a decir? Este judío que está poniendo los vaqueros, utilizando el Samsung 22 y sabe castellano y tiene internet. ¿Qué vino para hacer acá? Él es parte, y ahí se van a recordar de los protocolos de los sabios de Sion, que es el primer texto elaborado por la policía secreta del Zar en Rusia en 1905 más o menos, cuando el zar, espero que ustedes estén usando el término correcto, bueno, el jefe del Estado de aquel entonces, él estaba luchando contra los revolucionarios. Y los revolucionarios habían entre sus campos muchos judíos. Otra vez, si somos buenos, vamos a decir, claro que los judíos van a estar en el campo de revolución porque ellos sufren más de los demás. Y si somos malos, van a decir, otra vez los judíos que tienen sus hermanos en Estados Unidos y están, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces vienen los ayudantes del zar y le dicen,
Mira, inventan, él no sabe que es una mentira. Él van a Francia y arman un documento, supuestamente un documento con muchas páginas, a donde dice que los judíos están por controlar el mundo. ¿Y cómo van a controlar el mundo? Tienen que ir dominando los países más importantes por grandeza. O sea, no van a empezar con Honduras, ni tampoco con Chad o, no sé, Moldovia. Van a empezar con países importantes. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia. ¿Y a dónde van? ¿Y cómo se puede dominar Estados Unidos, que es una democracia en fines del siglo XIX? Por la bolsa. ¿Y cómo se puede dominar Inglaterra? Por la bolsa. ¿Y cómo se puede dominar Francia? Por la bolsa. ¿Y cómo se puede dominar Rusia? Solamente con la revolución, porque hay que revolucionar antes. Y de ahí nace los protocolos de los sabios de Sion, y de eso, y esta leyenda sigue en pie hasta hoy. Así que no sé si te di una buena respuesta. Lo que te puedo asegurar, como judío honesto, y claro, un antisemita va a decir eso no existe. Y él, es decir, yo, estoy vendiendo a ti, señor Ramón, un verso clásico de un judío egoísta diciéndote que soy judío honesto. Y eso no tiene fin. Y eso no tiene fin, ¿no es cierto? Por definición, ¿no? Yo siempre hago el chiste con mis alumnos. Yo no soy un hombre judío e israelí, yo soy una mujer china y soy espía. Yo tengo solamente disfracé como un hombre judío para sacar ventaja de Israel para vender, no para vender, para traer información sobre Israel a China. ¿Y cómo pueden saber ustedes que yo no soy una mujer china? Ah, porque me ven que soy varón, soy hombre, y fíjense qué bien que hice el disfraz. Bueno, eso no tiene fin. Si no hay nada de confianza, y ahí está la gran amenaza del antisemitismo, para mí. Y eso lo aprendí de Herzl. Herzl escribió en su diario algo fascinante. Él dijo que es una macana, es una lástima que en Viena ganó en las elecciones un señor, un político, se llamaba Karl Lueger, y él subió al poder a base de una plataforma. Su partido tenía plataforma antisemita. Pure and simple, como dicen los yankees, así abierta, ¿no? O sea, la pregunta de Sandra, en aquel entonces, si uno quiere encontrar con un antisemita, ahí tiene el señor Karl Lueger, está sentado en la municipalidad manejando la ciudad de Viena, haciendo maravillas. Cuando él subió al poder, hizo maravillas. Ojalá que todos nosotros tuvimos un intendente tan capaz como él. Él sabía que para llegar a la oficina de municipalidad, él tiene que vender cualquier cosa. Y si la mayoría de los vieneses son antisemitas, bueno, le voy a vender lo que quiera. ¿Qué dice Herzl? Dice, pues, él pone eso en su diario. Es una lástima que los antisemitas han ganado las elecciones en Viena. Pero ¿qué podemos hacer? Si les cerramos la boca, ellos van a decir con razón que estamos cerrando parte del liberalismo. Porque si el liberalismo está tapando la boca de otro partido, entonces ya no es liberalismo. Pero si el liberalismo tiene este carácter, que solamente a base de una plataforma antisemita uno puede llegar al poder, también estamos muy mal. Y él dice ahí que, no sé cómo termina eso, dice Herzl en el diario, pero hay una probabilidad muy alta que todo ese sistema cae y va a subir una fuerza bien negativa que va a hacer pedazos de todo el sistema liberal, y los judíos, un tercio van a emigrar, un tercio van a quedar y un tercio van a ser eliminados. Y después de ahí muchos judíos dicen, Herzl vio, o sea, previó, bueno, no sé cómo decirlo, preveó o profeció el holocausto. No es así, no es tan así, pero su análisis es brillante. Con eso estoy volviendo a la problemática profunda del antisemitismo, porque cree una fantasma de falta de confianza. Cuando no podemos confiar uno al otro,
con eso ya estamos aflojando la sociedad abierta y la sociedad liberal. Okay. Fíjense lo que está pasando en este momento. Yo estoy sentado en San Isidro, Buenos Aires. Ustedes están sentados cada uno en su lugar en Chile. Más allá del idioma que ustedes me pueden entender y yo puedo entender, estamos haciendo otra cosa. Desde el primer momento, yo me cuento a mí mismo que hay una confianza en esta red. Pero anda a saber, a lo mejor estoy totalmente equivocado. A lo mejor todos de ustedes o algunos de ustedes me piensan, o sea, y no van a decir porque son bien educados, ¿no? Que este señor, es decir yo, está vendiendo cualquier cosa porque él viene de Israel. ¿Y qué hace acá? ¿Y por qué vino? Ah, tiene el primo. ¿Y por qué no está sentado viendo el partido de Argentina contra Venezuela? ¿Y por qué está perdiendo el tiempo con nosotros? Ah, porque por ser tan bueno, bueno, no sé si soy tan bueno, pero me fascina, me encanta hablar con la gente. Ustedes me creen o no me creen, eso no tiene fin. ¿Quieren otra anécdota para terminar? ¿Sí? Ajá. Dale. Yo quiero preguntar algo. Ah, dale. Sí. Perdón, Usted Abraham. hizo, usted hizo una mención, cierto que ya lo tenía aquí apuntado, usted hizo una mención acerca de los protocolos de Sion. ¿Por qué ese libro le llaman falsificado? ¿Y por qué tiene tanta como predicción, digamos, de lo que está sucediendo en el mundo? ¿Ah? Bueno, no tiene nada de predicción de lo que está sucediendo en el mundo, porque cada cosa que pasa en el mundo se puede interpretarlo como si alguien ya, no me acuerdo, Nostradamus. ¿Conoces la escritura de Nostradamus? Hay gente que dice que algo pasó. Algo pasó. Bien. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? Le escuchamos bien, le escucho bien. Ok. No, porque había de repente entonces, Nostradamus, mira, eso ya fue mostrado por gente que trabaja en la estadística. Toman una guía de teléfono ponele, no importa, de Buenos Aires. Y empiezan con un código no soy experto de matemática, pero ellos muestran que a base de una fórmula matemática pueden sacar de la guía telefónica de Buenos Aires una narrativa. Y nosotros conocemos eso del WhatsApp, ¿no? Pueden hacer este juego, ponen una palabra y ya el WhatsApp ofrece la próxima. Y pueden elegir y van a ver que la máquina inventó. Entonces, eso son casualidades y la gente que están buscando es un fenómeno, otra vez, volviendo a la explicación psicológica. Y con eso no estoy diciendo que algo está mal. El ser humano funciona así. Es parte de nuestra estructura mental desde la época que éramos en la selva, que teníamos que descifrar rápidamente entre una cebra y un tigre, porque la cebra no nos va a hacer ningún daño y el tigre nos va a comer. Entonces tenemos que analizar rápidamente mucha información y eso, o sea, el cerebro humano que fue adaptándose a la selva, a la época de la selva, no es tan útil o no es tan eficiente cuando estamos hablando del mundo moderno. Por eso los estudiosos están sentados años hasta que llegan a una conclusión. Y lo que hace la gente del protocolo de salvación están cortando camino. ¿Qué vamos a sentar 8 años hasta que vamos a explicar por qué cayó la bolsa en Nueva York en 1929 y qué pasó con la CIA, con Allende en 1973 y quién asesinó Kennedy y por qué empezó la guerra de los 6 días, etcétera? ¿Ok? Y ahí están eligiendo una explicación simplista que les cierre todo. Y si tienen ya desde el vamos una actitud negativa hacia los judíos, una sospecha, entre comillas, natural, que puede tener con la iglesia, puede tener con prejuicios, puede tener con muchísimas cosas, puede tener también con
un acontecimiento malo que tenían con algún judío, porque eso también pasa. Hablando de Chile, hay mochileros, eso me acuerdo también hace 5 o 8 años, que mochileros israelíes quemaban todo Torres del Paine, ¿no? Por ser estúpidos. Y yo tuve bronca, no solamente por ser judío e israelí, porque me encantó cuando yo estuve en mi época en el parque de Torres del Paine, en fines de 90, no, en enero de 93. Fue la única vez que estuve allá y me pareció como uno de los lugares más lindos del mundo y que hay que guardar y cuidarlos. Entonces, puede ser que de ahí un chileno va a decir, estos israelíes de mierda, y de ahí va a escuchar, va a ser más disponible a escuchar una explicación que va más allá de un idiota que quemó una selva, no selva, árboles. Entonces, y Abraham, gracias por la pregunta, porque mi anécdota tenía que ver justamente con los protocolos de los sabios de Sion. Una cosa que aprendí hace poco, ustedes no me van a creer, a lo mejor yo no me creería si yo no fui el que leía lo que les voy a contar, así que es cuestión de ustedes creerme o no. Resulta, escuchan bien, eso es increíble. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, el embajador de Japón en Lituania o en uno de los países ahí que están cercanos a Rusia, salva más o menos 10,000 judíos. 10,000 judíos fueron rescatados por él como una forma muy simple. La única cosa que él tenía que hacer es imprimir pasaportes. En el momento que una persona tiene pasaporte, ya está, puede ir a cualquier lado. Claro que necesita plata, necesita, qué sé yo, comida, está bien, pero sin el pasaporte no puede ir. Y cuando le preguntan después de la guerra, hay un instituto en Israel llamado Yad Vashem. Y Yad Vashem, que es el sitio de la conmemoración y del estudio del Holocausto, de la Shoah, ellos están juntando este tipo de historias de gente que han salvado judíos durante la guerra. Y hay judíos que salvaron judíos y hay no judíos que salvaron judíos, y en este caso un japonés. Entonces van a preguntar al Señor, ¿y de dónde te ocurrió eso? Y él dice, yo leí un día un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, y yo aprendí que es un pueblo tan poderoso que maneja el mundo, y por eso hay que salvar judíos. ¿Se entiende eso? Todo lo contrario. No termina, la anécdota no termina acá. Hay un profesor en Israel, un experto de la cultura japonesa. Él habla japonés, él habla inglés, él habla hebreo, él fue como un puente. Estoy hablando de hace 30 años, él fue como un puente, uno de los primeros científicos y historiadores que presentaban a la cultura japonesa al occidente, en una forma científica. Los japoneses muy orgullosos, porque por fin, porque ellos también sufrían la sospecha. No sé si ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos han mandado 140,000 ciudadanos americanos de origen japonés, con los ojos. ¿Se acuerdan que se puede descifrar un judío de no judío? O no, ya no se puede en Alemania, siglo XIX. En Estados Unidos tienes los ojos así, sos japonés. No es, porque puedes ser vietnamés, chino, puedes ser cualquier cosa, pero el prejuicio, otra vez la pregunta tuya, es muy importante, ¿no? Y yo no pretendo tener la respuesta completa, ¿por qué existe este fenómeno, no? Y bueno, entonces los japoneses muy orgullosos y mandan una delegación a Israel para agradecer a este profesor, se llama Ben Ami Shiloni, el profesor Shiloni. Y hacen discursos, y hacen una ceremonia, y todos muy emocionados. Él habla en japonés, algunos de ellos ya hablan hebreo, realmente una delicia. Y llega el momento colmo que le dan un regalo. Y él abre el regalo, y el regalo es una edición dorada, ¿me escuchás bien? Una edición dorada de los protocolos de los sabios de Sion.
como apreciación otra vez al gran pueblo judío que maneja el mundo. Bueno, ahí tenemos la curiosidad impresionante que es el ser humano. A mí me encanta eso, yo vivo de eso, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Porque son las curiosidades que realmente siempre te deja con los ojos así, ¿no? Como si vos pensás que ya escuchaste todo y cada vez aprendes que hay una cosa nueva para aprender. Y bueno, con eso creo que podemos dejar algo para la próxima. ¿No es cierto, Marcos? Sí, Excelente. sí, nosotros vamos a tener que terminar aquí. Voy a permitir solamente una pregunta. Yo vi que se levantó allí una mano. Sí. En respecto a ustedes, el tiempo que ustedes nos están dando, ¿ya? Entonces, es la última pregunta y después otras preguntas que ustedes tengan pueden poner en las dos plataformas que nosotros estamos recién lanzando. Sí. ¿Aló? Sí, sí, escucho perfecto, sí. Ya. Antes de, bueno, yo estoy tratando de llamarme cuando usted preguntó qué pasa. Ah, Era porque ok. yo intentaba hacer una pregunta o decir algo. Sí, Bueno, cuando yo tenía 16, 17 años, leí un libro que era un atlas de la historia de las persecuciones. Y tenía muchos mapas. Y todas las persecuciones, a contar de casi prácticamente desde que, como usted decía en su disertación, el año 600, cuando surgió el Islam, 600 de nuestra era. sí, Entonces, salía con detalle todas las persecuciones, y no estoy hablando solamente de pseudo-cristianas, o sea, católicas. Hay una diferencia entre el cristianismo católico, porque es mariano, y el cristianismo protestante. Existe una gran diferencia. El cristianismo protestante basa su amor a Israel en base a lo que está en la Biblia. Entonces, ¿aló? sí, sí, te escucho. Ya. Entonces, de ahí comenzó, voy a decir, mi deseo de saber más. ¿Ya? De hecho, lo que usted aquí planteó con respecto a la diferencia entre el antisemitismo, ¿ya? Que yo tomé bastante apunte, ¿ya? Sí. Los orígenes, puede haber alguna salvedad con respecto a, como usted decía, el asunto de religión, esa diferencia de opinión, ya por Sí. asuntos teológicos. Sí, Pero en este caso, me atrevería a decir, entre paréntesis, también sé bastante sobre el caso Dreyfus, sé bastante sobre el Libro Blanco, 1917, ¿ya? Sobre la oportunidad de darle a Israel un lugar en la tierra de Israel, en Canaán. Usted se considera, bueno, yo soy partidario, y todo esto gracias a lo que comenzó en el siglo XIX con respecto al sionismo, ¿ya? ¿Qué parte usted toma de la historia del antisemitismo? ¿Cuál es su pasión con respecto a esto? Cuando usted hizo mención hace poco con respecto a esas personas, yo soy una persona muy amante de Israel. Amo mucho a Israel. ¿Ya? De hecho, reconozco en la Biblia que en el Génesis están los límites, desde el Éufrates hasta el gran río Nilo, que Dios le prometió a Abraham. ¿Cuál
la pregunta concreta es, ¿cuál es su postura con respecto a el antisemitismo que se está formando ahora en América Latina? La conozco, Sí. pero me gustaría saber su opinión particular. Eso. Mira, para mí el antisemitismo es una amenaza a nivel local, nacional, regional y mundial, global. No es la única amenaza, no es la única problema, no es el único desafío que tiene la humanidad, digamos, pero es una de muchas que ya que estamos hablando de este tema hoy a la noche, claro que ponemos el enfoque sobre la misma. Y mi idea, o mi entendimiento, mi duda, o mi preocupación, tal vez esa es la palabra que estuve buscando, mi preocupación de este fenómeno abarca también el caso de Sudamérica, porque yo creo que la última cosa que le hace falta, una de las últimas cosas que le hace falta a la sociedad tan luchadora, con tantos desafíos económicos, la hiperinflación, el medio ambiente, el problema de agua, narcotráfico, etcétera. O sea, Sudamérica, Latinoamérica, por un lado, no son parte de un mundo tan violento como en la África o como en el Medio Oriente en algunas partes, no sufren tanto como los kurdos de persecución a nivel nacional, pero tienen tantos desafíos. La última cosa que le hace falta es un elemento más de irracionalismo, de una manera de sospechar a la gente, porque el antisemita no para con el judío, porque por definición el judío es irreconocible, entonces no se puede saber quién es el judío. Entonces teóricamente el antisemita está insertando al discurso público sospechas que en realidad están, no sé si matando, pero están perjudicando sin dudas la confianza mutua, que sin la misma no se puede armar un país como la gente, sea en Chile, sea en Argentina, sea en Israel, o sea en Rusia o en Ucrania. Entonces ahí está la problemática. Y después, fíjate qué interesante, ¿no? Uno puede cerrarse la boca, eso también es un comportamiento muy clásico del principio del siglo XXI. La gente no quiere comprometerse porque saben que si ellos van a decir algo que no va a sonar bien, de repente le van a putear y medios le van a hacer shaming, no sé cómo se dice en castellano, pero ustedes conocen el término. Entonces, mucha gente prefiere cerrarse la boca. Eso también está mal, porque no podíamos haber llegado hasta acá, en cualquier lado del mundo, sin que la gente se pone para pelear, para conseguir lo suyo. En cada caso, como en el caso de Israel, el sionismo tenía que ver con pionerismo, construir el Estado, y etcétera, etcétera, y hacer educación y salud, etcétera. O sea, mucho esfuerzo. O sea, lo que estoy diciendo que la gente por miedo están quedando al costado. Y después viene una persona, digamos, por ejemplo, Marcos, hoy empezó algo en el Facebook y mañana alguien le va a decir, pero vos amás a los judíos. Entonces el antisemitismo se va a ser dirigido contra él, aunque él no es judío. Entonces el antisemitismo, tal cual como dijo Herzl hace 120 años en su diario, el antisemitismo es una amenaza a la sociedad abierta. Y por eso Herzl no basó su sionismo en el antisemitismo como piensan muchos judíos y no judíos. Él pensó de un renacimiento judío en la tierra prometida. Nada más. Cuando él analizó el antisemitismo, él dijo que es una amenaza. Y en aquel entonces, hace 120 años, él tuvo miedo que esta amenaza se va a hacer explotar toda la civilización en Europa, cosa que pasó 30 años o 40 años adelante.
Pero resumiendo mi respuesta a tu pregunta tan importante es que mi preocupación por el antisemitismo en Sudamérica es igual como si estamos hablando de Europa o como si estamos hablando del Medio Oriente. Es una amenaza a la sociedad abierta y yo como ser humano me gustaría vivir tranquilo y espero que todo el mundo, toda la gente en la humanidad también tendrán condiciones de vivir tranquilamente, tener sus hobbies, o tener sus hijos, o tener sus nietos, o tener sus tareas, sus vidas, porque tenemos acá un tiempo bastante limitado en esta tierra, y por qué no tener buena vida? Buena vida quiere decir vida con moral, vida con respeto mutuo, vida con confianza. Y el antisemitismo contradice todos estos valores y por eso estoy preocupado. Muy bien. Quiero agradecer al profesor Uri por exponer de manera tan clara esta charla, este tema, y estoy seguro que el profesor Uri estará listo para contestar preguntas. Entonces, aquellos que no pudieron preguntar por una cuestión de tiempo, porque ya hemos avanzado un poquito la hora y les pido disculpas, ustedes podrán dirigirme a mí las preguntas y yo las repaso al profesor Uri. También vamos a poner en el blog, en el grupo de Facebook, muchas cosas y ahí ustedes podrán informarse bastante. Yo me comprometo en pasarles los links ya para que ustedes puedan acceder. Bien, profesor Uri, muchas gracias una vez más. De verdad, A ustedes, como se a dice acá en ustedes. Chile, te pasaste. Muchísimas gracias. Fuiste, ahí aprendiste una nueva palabra, fuiste estupendo. Muchísimas gracias, Estupendo. profesor Uri, y gracias a cada uno de ustedes. Ya Gracias. que tú, Buenas ya noches. que, Buenas noches. y que tengamos una próxima oportunidad para otra charla. Buenas Con noches. mucho gusto, y con cuídense mucho mucho. gusto. Chao. Buenas noches. Buenas ¿Cómo se noches. dice en hebreo? Leitraot. Hasta luego. Leitraot, leitraot. Chao. Laila tov. Laila tov. Laila Tov.